Ahora sí. Esto, aquí. Bueno, pues nada, como sabéis, ayer los que tuvisteis la ocasión de venir ayer a clase, por cierto voy a parar, buenos días, buenas tardes allí en vuestro país, a cualquiera que se esté incorporando a la sesión, que la esté viendo en diferido, pues bienvenido sea. Bueno, como sabéis ayer empezamos a dar una de las metodologías que más se utilizan o que más mm, efectos, más resultados está teniendo a la hora de aplicar didáctica. Esa metodología de la que hablamos ayer es la metodología basada en problemas. Entonces dejamos en el aire una actividad en donde se planteara una situación o un contexto particular para aplicar eh, una ABP, un aprendizaje basado en problemas, y he pensado que vamos a hacer un combo, a desarrollar un ejemplo con una situación de aprendizaje de ABP, con un contenido concreto y además, si os parece bien, vamos a aplicarle una rúbrica de evaluación a esa actividad y vamos a ver, pues bueno, cómo se podría hacer ese sistema de evaluación, ¿vale? Antes de comenzar, os pregunto, ¿tenéis alguna, no sé, alguna actividad preparada? ¿Queréis que la comentemos, que la hayáis hecho vosotros y demás? A ver, ¿quién me responde por ahí? Vamos. Sí, no, no habéis preparado nada, tenéis una idea, ¿qué me contáis? Pues se ve que no, nadie me dice nada. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a ir a la práctica, ¿de acuerdo? Dado un contexto concreto, diseña una propuesta de aula fundamentada en el aprendizaje basado en problemas. Nosotros nos vamos a dedicar al ABP problema. Describe cómo desarrollaría esta evaluación inicial, procesual y final de tu alumno y vamos a realizar una rúbrica para esta actividad, ¿de acuerdo? Acordaros que en el caso de este tipo de Señor, metodología, buenos días. La clase acaba de empezar. un momento, Víctor, te pido, por favor, o a cualquiera que antes de cortar la clase hablando, por favor, levantadme la mano, ¿vale? Para que yo dé permiso para hablar, ¿vale? Porque si no es un jaleo, ¿vale? Bueno, entonces, como venía diciendo, vamos a diseñar una propuesta de aula y vamos a elaborar, vamos a hablar sobre cómo abordar estos puntos que tenemos aquí, ¿vale? Ah, ¿qué me ha dicho aquí? Vale, buenos días. Buenos días. Bueno, vale. Bien. Mm, primer punto importante, ¿vale? Cuando vosotros diseñéis una propuesta de aula o una metodología concreta, lo primero que hay que definir va a ser el contexto de aula, tanto de aula como de elementos curriculares en los cuales nosotros nos vamos a enmarcar, ¿de acuerdo? Para desarrollar esa propuesta de esa actividad, ¿vale? Entonces, em, esto en el examen, que pues, tendremos una sesión de refuerzo de examen para explicaros cómo es el examen y demás, ya veréis que cuando se os dé una em, pregunta concreta, en realidad los elementos curriculares, las competencias específicas y demás se os van a dar. Es decir, no vais a tener que aprenderos ni mucho menos la legislación.
pero sí es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de realizar esa planificación, ¿vale? Yo en este caso he elegido, pues bueno, un saber básico, un saber, un contenido de cuarto de eso, pero podría ser cualquier otro, ¿vale? Este contenido es bueno, me ha parecido interesante y me ha parecido que también que bueno, se puede aplicar una BP con este contenido bueno, pues porque es muy versátil, ¿no? Es muy amplio, tiene un amplio abanico de aplicaciones donde nosotros podemos jugar para que, bueno, idear una situación inicial para nuestros alumnos, ¿vale? El contenido es el análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra. Bien, aquí os he dejado dos pantallazos para que, bueno, veáis, a ver, aquí, de dónde de dónde lo he sacado, ¿vale? Si os vais aquí abajo, aquí estarían todos los saberes básicos, tanto de educación secundaria obligatoria como de bachillerato, y yo he elegido uno al azar, ¿vale? Bueno, al azar, entendedme, uno para que se desarrolle bien esta propuesta, ¿vale? Aquí. Este es el que nosotros vamos a desarrollar nuestra propuesta de aula, ¿vale? Como sabéis, estos saberes básicos se relacionan con las competencias específicas. En este caso, yo la he relacionado con la competencia específica número 2, que sería analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas y evaluando respuestas obtenidas para verificar su validez de idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global. Yo la he relacionado con una sola competencia, pero vosotros podréis relacionarla con, en fin, con varias con las que vosotros consideréis que se tienen que enlazar, ¿vale? Bien, una vez que tenemos nuestros elementos curriculares bien definidos, que sabemos lo que vamos a impartir en clase o lo que nos tocaría por currículum, pues vamos a definir el contexto de aula. Acordaros siempre, y yo os voy a pedir que en el examen, por favor, la definición de cómo es vuestra clase me la hagáis muy bien, es muy importante. Vamos a definir el grupo de aula. En este caso, pues yo he descrito que es una clase típica de cuarto de ESO, heterogénea en cuanto a niveles de competencia, estilos de aprendizaje e intereses. Serían 25 alumnos, 15 alumnas, 10 alumnos. No habría repetidores, en este caso yo he puesto que no hay repetidores, pero aunque no haya repetidores, pues bueno, sí que hay una diferencia, ¿no? entre, bueno, entre la base de partida que tienen algunos alumnos respecto a otros sobre el tema de la estadística, ¿de acuerdo? Em, He ubicado la institución en una localidad que trabaja principalmente en el sector industrial, ¿de acuerdo? Bueno, y el centro pues es urbano. Os he subrayado que la LOMLOE enfatiza la atención a la diversidad. Este tipo de metodología, el ABP, el aula invertida, que ya lo veremos, el trabajo cooperativo, el ABP proyecto, una de las ventajas que requiere, acordaros siempre, que es que diferentes alumnos, que esa diversidad, de alguna manera, pues bueno, puedan convivir para que se beneficien unos de otros, ¿de acuerdo? Mm, Os lo he subrayado porque yo en la propuesta que he hecho no voy a poner ningún alumno o alumna con necesidades.
¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver después más tarde en el curso, por tanto no voy a tenerlo en cuenta aquí. Una vez que tenemos la planificación, ¿de acuerdo? De aula, tanto de aula como de elementos curriculares, vamos a planificar. Acordaros. La primera fase de este ABP sería una planificación. ¿En qué consiste esa planificación? En el caso de la estadística, mm, bueno, valores descriptivos, sería poner un caso de situación problema, ¿vale? Por ejemplo, una conocida empresa de alimentación quiere conocer o quiere lanzar un nuevo sabor de refresco al mercado público para adolescentes. Antes de producirlo en masa, pues necesitan hacer un estudio de mercado, ¿de acuerdo? Y de esa manera estimar eh, qué proporción de adolescentes en España, puede ser en otro país, les gustaría o les gusta ese nuevo sabor, ¿no? Y para ello, pues bueno, tienen que manejar un cierto nivel de confianza. ¿Cuál sería en esta situación, contexto, el problema? El problema viene ahora, cuando vosotros se lo planteáis a vuestros alumnos. ¿De acuerdo? Aquí vamos cerrando. Aquí decimos, la empresa contrata a vuestra clase como consultora para realizar este estudio de mercado. Y vuestro reto es diseñar y ejecutar un muestreo, analizar los datos obtenidos de la muestra, estimar la proporción de la población adolescente española que quiere ese nuevo sabor, indicando la fiabilidad de vuestra conclusión mediante un intervalo adecuado. Como sabéis, al final ese estudio, esa actividad que se hace en grupo, debe de presentarse de alguna manera. No tiene ningún sentido que los alumnos trabajen en grupo y que luego ese producto final sea individual, ¿vale? Todo tiene que ser en grupo. Entonces, al final, yo he propuesto que esas conclusiones de ese estudio, de cómo se hace y demás, se presenten en un informe, haciendo alguna recomendación y demás. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí quiero que lo vayáis viendo, ¿vale? Mm, el siguiente paso sería organización de los grupos. Una vez que ya hemos planteado esa situación, que hemos acotado cuál sería la labor que tendría nuestra clase, ¿no? Cuál sería la misión, ahora vamos a organizar los grupos. ¿Cómo se organizan los grupos? Bueno, voy a pasar por aquí por encima porque, en fin, ya hemos hablado por activa y por pasiva. Para formar estos consultores, nosotros, o yo en este caso, he dividido a la clase en grupos de 4. Em, ¿Cómo los he dividido? ¿Qué criterios he seguido para dividir a los grupos? Pues con esa evaluación diagnóstica que yo hago al principio, pues yo ya tengo una información acerca de cuál es el nivel o cuáles son las necesidades o cuál es el punto de partida de cada alumno. De manera que voy a agruparlo, ¿vale? Intentando que sean lo más heterogéneos posible. Además, lo voy a hacer con aprendizaje cooperativo. Es decir, hay 4 miembros y a cada uno le voy a dar un rol para que cada uno sea responsable y sepa qué tarea tienen que llevar a cabo. Además, me gustaría que si este ABP se va a desarrollar en 2 semanas, ¿vale? Ponerle 4 sesiones. Intentáramos que esos roles fueran variando en la medida de lo posible. Recordad siempre, aunque los roles sean útiles, es importante que esos roles se vayan distribuyendo y cada alumno o alumno, cada miembro vaya tomando diferentes papeles dentro del equipo. ¿Vale? Bien.
¿Cuál sería el tercer paso? Una vez que ya hemos planteado la situación, hemos hecho los grupos, ahora vamos con la presentación del problema y de la aclaración de los términos. ¿Qué pasaría en realidad cuando nosotros hacemos eso en el aula? Pues que los alumnos, ¿no? Nuestro grupo, cada uno de esos grupos empezaría a hacer preguntas. O nosotros incluso podemos incentivar esas preguntas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque es necesario que vayamos aclarando definiciones, aclarando términos, presentando el problema. Es decir, cuando uno lee el enunciado del problema, en realidad necesita hacer pequeñas preguntas para saber a qué se tiene que enfrentar. ¿Vale? Entonces, esta fase es, es lo que pretende, ¿no? ¿Qué posibles preguntas podríamos nosotros preguntar? Pues, ¿qué es una muestra y una población en este contexto? ¿Cómo se diseñaría, de acuerdo? Una estrategia, qué tamaño de muestra necesitarían nuestros alumnos, cómo se recopilarían los datos, ¿vale? Cómo se organizarían y se analizarían esos datos, qué significa el nivel de confianza, el margen de error, etcétera. Mm, Esta fase es importante para eso, para aclarar los términos de nuestra situación problema, lo que nuestros alumnos, de alguna manera, pues bueno, van a necesitar y nosotros, bueno, planteárselo a ellos de primera, ¿vale? Una vez que hemos hecho esa fase, y ahora iríamos por la fase 4, definición del problema. ¿Vale? Nuestros alumnos o nosotros, nuestros alumnos no. Vamos siempre a tomar un papel activo-pasivo. Ellos no van a, ellos no van a resumir ese problema en una sola pregunta. Nosotros tenemos que hacerles pensar, ¿de acuerdo? Tenemos que fomentar que ellos resuman esa situación en una pregunta para saber directamente a dónde tienen que ir. En este caso, ellos deberían de identificar cuál es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál sería nuestra pregunta? Bueno, pueden ser muchísimas, yo digo siempre, es un ejemplo. Yo he puesto cómo podemos, a partir de una encuesta a un grupo de adolescentes, estimar la fiabilidad del porcentaje de todos los adolescentes españoles a los que les gustaría un nuevo sabor de refresco. Esta pregunta es el resumen de la contextualización del problema inicial que nosotros hemos planteado, ¿vale? ¿Sí? Ahora vendría esta fase que sería la fase de planteamiento de respuestas a hipótesis. Uy, mira, perdona, pero he visto qué pena que no se ve la imagen de fondo que le había puesto tan chula. Bueno, entonces, en este punto, en el de planteamiento de respuestas a hipótesis, lo que se abre ya, y ahora sí, es que cada uno de nuestros grupos van a empezar a hipotetizar, a hacer preguntas, hipótesis, respuestas, incertidumbre, etcétera. Entonces, en el aula se les va a pedir a ellos, ¿no? A cada grupo, imaginaros, eh, cómo harían ellos el estudio. Se dejaría abierto. Vamos a hacer que ellos piensen cuánta gente deberíamos de preguntar, a quién deberíamos de preguntar, qué se podría hacer con los resultados, en fin, mm, cómo sabríamos si nuestro resultado es válido aquí en España, si se podría cambiar de país. Sería un poco de preguntas abiertas, ¿vale? Preguntas abiertas que incentiven a nuestros alumnos a pensar. Y bueno, las respuestas pueden ser variadas. Mm, si tenéis, por parte de los alumnos también vamos a tener, como ya os he dicho, muchísimas preguntas.
en donde van a levantar la mano y se les va a ocurrir millones de ideas. Una de las ventajas que tiene eh, esta metodología también es que a la hora de plantear eh, este tipo de propuestas, uno ve cómo la creatividad que tienen esos niños, es decir, y niñas, ojo, a la hora a la hora de tomar caminos diferentes para encontrar una respuesta. Entonces, esta fase en realidad es muy bonita, es muy interesante. Por eso, porque se ve cuáles son las respuestas de los niños, cuáles son las preguntas que ellos tienen y bueno, y es una fase muy importante, ¿vale? Bien. Después vendría esta fase o este paso que sería la lluvia de ideas. Esta fase suele seguir después del planteamiento de la hipótesis. Entonces, suele ser grupal y el objetivo es, pues, lo que os he contado antes, explorar diferentes caminos para abordar el problema. Bien, en este punto os digo que las fases se suelen solapar, es decir, a la hora de plantear vuestra propuesta de aula, no penséis o no vayáis con la idea de que cada fase tiene o sea, tiene unas barreras determinadas o está acotada de alguna manera. Estas fases se suelen solapar. De hecho, yo he intentado de alguna manera diferenciarlas, pero como os podéis imaginar en la realidad, probablemente todo vaya más rápido, ¿no? Entonces, en este caso, los equipos lo que hacen es apuntar todo lo que se va diciendo y bueno, ya se van entre ellos a organizar y van a empezar a tomar apuntes sobre cómo organizarían, ¿vale? Puede centrarse este punto en cómo conseguir una muestra variada, cómo ellos se empezarían a gestionar, ¿vale? ¿Qué preguntas haría exactamente con el cuestionario que hagan? ¿Qué se hace con los no sabe, no contesta, etcétera? ¿Vale? ¿Cuál sería nuestro rol aquí? Nuestro rol es facilitar, guiar, asesorar a cada equipo. Entonces, bueno, nosotros debemos de hacer un seguimiento grupo por grupo y debemos de, bueno, asegurarnos que todos los miembros participan, que no hay ninguno que se quede atrás, que sabéis que uno de los inconvenientes que suele tener siempre el trabajo en equipo, si nosotros dejamos que los alumnos es decir, formen los grupos por afinidad, es que puede haber grupos muy buenos y grupos muy malos. Y en el caso de que nosotros los formemos, puede haber alumnos que se queden atrás. Entonces, en, en esta propuesta, en esta actividad, debemos de realizar un seguimiento, ¿vale? Y bueno, efectivamente asegurarse también de que las ideas pues se van a anotar. Bien, formulación de objetivos. Esta sería la fase, el punto, el paso 7. Em, qué se hace en esta fase? Bueno, en esta fase lo que los alumnos, después de tomar apuntes, de ver cómo, de alguna manera, cuáles son las posibles preguntas que tienen, en esta fase los alumnos van a identificar qué deben de aprender para resolver el problema. Entonces, los objetivos de aprendizaje nosotros debemos de definirlos ya. De manera que con estos objetivos de aprendizaje que nosotros les demos a nuestros alumnos, ellos van a saber, de alguna manera, van a poderse organizar sobre cómo desarrollar ese estudio, ¿vale? En este caso, yo he puesto comprender los conceptos de población y muestras, serían objetivos de aprendizaje, objetivos didácticos, ¿vale? Diseñar una estrategia de muestreo, recopilar y organizar los datos, calcular e interpretar la proporción muestral, comprender
la idea de inferencia estadística, estimar un parámetro poblacional a partir de la muestra, son objetivos que nosotros vamos a tener en cuenta y que ellos van a necesitar, ¿vale? Van a necesitar desarrollar, ¿vale? Perseguir y alcanzar. Investigación. En este paso, ¿vale? Bueno, este paso es lo que os digo, se suele solapar con el brainstorm, es decir, son pasos que se solapan, ¿vale? Con el análisis, con los pasos posteriores también se solapan. Entonces, ¿qué sucede en esta fase? Pues bueno, que nuestros equipos ya tienen alguna idea sobre cómo abordar la fase de investigación. Entonces, decir, tienen una idea sobre cómo van a tener o qué camino tienen que seguir para, para realizar ese estudio, ¿no? Esa investigación. Entonces, pues bueno, van a tener que, en este caso, tendrían que investigar sobre conceptos estadísticos, qué sería una población, qué tipo de muestra, cómo se calcula una proporción, qué significa fiabilidad, qué significa nivel de confianza. Tienen que saber, tienen que investigar también cómo van a recopilar los datos, ¿de acuerdo? Bueno, un ejemplo, los equipos que se forman pues tendrían un plan de muestreo y tendrían que recopilar esos datos a través de encuestas, a través de encuestas a los adolescentes, ¿de acuerdo? Tendrían que saber cómo hacer técnicas de encuestas, cómo formular preguntas claras, herramientas digitales para las encuestas, etcétera. Fuentes de información. Nosotros, como docentes, también tenemos que proporcionar un camino adecuado. Tenemos que proporcionarle a ellos fuentes de información, bueno, que sean fiables. No los podemos soltar en Google, en San Google, como se dice aquí, a que consulten e intenten recabar información en cualquier página web. Eso es una cosa que nosotros tenemos la responsabilidad mm, en fin, de enseñárselo tanto en este caso como en todo en la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué sitio? Internet, sitios educativos, libros de texto, apuntes, etcétera. Personas que trabajan en marketing o expertos, en fin, etcétera. Aquí esto lo he subrayado porque nosotros vamos a resolver las dudas, vamos a sugerir fuentes fiables, vamos a proporcionar píldoras teóricas que significa vamos a lanzar, a veces necesitaríamos lanzar preguntas para activar para activar ese momento, ¿no? Ese clic de creación o de planificación o de idea sobre cómo resolver el problema, ¿vale? Em, por ejemplo, una explicación sobre la fórmula de la proporción o de cómo interpretar un intervalo una vez que se llega a esa fase de recopilación y de análisis de datos. ¿Vale? Tenemos que guiarlo. ¿Sí? En el punto 9 sería la organización y la representación de datos. A ver, ¿qué he visto? ¿No se me escucha? ¿Bien? Bueno, después vemos la duda. Vale. Los que estáis en clase, ¿me escucháis bien? Sí, profe, perfectamente. Vale, vale, ya está, gracias. Bien, en el punto 9, pues sería organización y representación de datos.
¿eh? Entonces, bueno, una vez que ya nuestros alumnos han recopilado la información, han averiguado cómo hacerlo, la tienen sobre el soporte que sea, nosotros, ellos van a organizar esos datos. Entonces van a organizar los datos calculando, por ejemplo, la proporción de muestras de adolescentes a los que les gusta ese sabor. Y bueno, aquí nosotros podemos incluir algún recurso tecnológico, ¿de acuerdo? Hojas de cálculo, software estadístico, etcétera. Esto se abre a muchísimas posibilidades. Es una fase, ¿vale? Es una interpretación acerca bueno, de un contenido y de cómo puede tener una aplicación en un contexto real, ¿vale? De adolescentes y de que ellos sepan cuál es la aplicación de ese saber básico, ¿vale? Entonces, se calcularía el intervalo de confianza para la proporción poblacional y se discutiría sobre la influencia del tamaño de la muestra, el nivel de confianza elegido en la amplitud, uso de hoja de cálculo, gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos gráficos, o sea, estos datos se organizan y se representan para finalmente elaborar un informe. Nosotros, bueno, les vamos a indicar qué puntos tiene que tener ese informe para que podamos evaluarlo con una buena nota. ¿Qué criterios de calificación vamos a tener sobre ese informe? Entonces le tenemos que decir qué debe de contener. En este caso, descripción de la muestra, análisis de los datos, cálculo de intervalos, conclusiones, etcétera. ¿Por qué es importante darle indicaciones sobre cómo elaborar el informe? Bueno, pues porque es decir, nosotros tenemos que dar instrucciones claras porque puede haber muchos tipos de informes. Informes mm, muy elaborados e informes que no lo sean tanto. Entonces, puede ocurrir que la simple elaboración y presentación del informe, pues bueno, ya si nosotros nos hemos dado estas indicaciones previas, nuestro alumno ya nos diga, hey, o nuestros alumnos nos digan, nosotros ya lo hemos presentado. Vale, pero es necesario que ese informe tenga una calidad que nosotros proporcionemos, ¿vale? Y por último, presentación y defensa. Una vez que esos informes están realizados, pues bueno, otro de los puntos más interesantes de este tipo de propuesta es a la hora de que cada alumno presente su trabajo, presente su producto, presente a qué conclusiones ha llegado y qué fuentes ha utilizado, cómo ha recopilado esos datos, ¿de acuerdo? Y bueno, y cuáles serían las recomendaciones y demás. Ese es uno de los puntos también más interesantes de esta metodología, porque al igual que en el paso anterior, aquí también se ve una gran variedad de maneras diferentes de pensar a la hora de presentar un simple informe. Entonces, bueno, ¿vale? Por supuesto, esta fase da también mucho juego sobre cómo preguntar, cómo comentar, en fin, preguntas entre los grupos. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda concreta hasta aquí? Aún no, profe, aún no. Aún no, madre mía, nadie de verdad. No puede ser, no tenéis ninguna duda. A ver, Yo sí quisiera hablar un poquito, si me cede la palabra, sí, respecto claro que sí. a esto dos actividades que tengo y trato pues como de manejarlas en aula, ¿sí? Referente a Sí, lo que me estás diciendo, recordé. sí,
Entonces, ¿ahí me escucha bien? Sí, la verdad es que yo os escucho perfectamente, pero no sé si todo estoy leyendo por el chat que hay algunos que me estáis diciendo que suba el volumen, pero hay otros que me decís que me escucháis bien. Entonces, probablemente los que no me escucháis bien sea algún tema de vuestros auriculares o vuestro, no sé, vuestro ordenador, ¿no? Si no, creo que le pasaría a todo el mundo, ¿vale? Perfecto. Profe, entonces, mire, el tema que trabajé el año pasado, referente a un poquito, creo que hoy un poco crudo, no sé si cuando termine que te mencione los dos temas, creo que no me demoro ni 5 minutos, trates de decirme si voy bien en lo que se pretende o me falta o debo de replantear, ¿verdad? Porque estamos Sí, para aprender. Entonces, el tema que utilicé fueron las razones y las proporciones, ¿verdad? sí, En la parte de la descripción es cuando se está explicando lo que se quería llevar a cabo, era que los estudiantes abordaran un problema real que involucre el uso de las razones y las proporciones, obviamente, y que promuevan el pensamiento crítico, la búsqueda de soluciones y la colaboración, ¿verdad? sí. Entonces, no sé si de ahí, de la descripción, voy a saltar a las fases. No sé si en medio de lo que usted nos mostró de las etapas, desde la 1 hasta la 9 como en el rompecabezas que nos estaba transmitiendo, voy a hacer un salto grande o voy bien, ¿verdad? Entonces, el primero, en la fase puse pues como la introducción del problema, ¿sí? Que era un problema que hablaba de una fábrica de jugos, que se quiere hacer una receta, que nos involucre en las proporciones específicas de ingredientes, ¿verdad? Entonces, había como una pregunta problematizadora, ¿sí? ¿Cómo pueden determinar la cantidad de integrantes necesarios de ingredientes, perdón, necesarios para diferenciar el volumen de jugo, ¿sí? Entonces, en la segunda dice, eh, puse que en la formación de los grupos es de 3 a 4 integrantes, la exploración y la discusión es que los grupos identifiquen la relación entre los integrantes y el volumen deseado, aplicando los conceptos de razonamiento y proporciones. Me voy a volver un poquito, ¿sí? Me falta pues como la parte de poner como la institución, el entorno y todo eso, pero bueno, eso realmente pues va en construcción. ¿Verdad? Claro. En Sí, sí, le escucho. ahí realmente faltaría un poco más de contextualización. Ese problema tiene que estar más elaborado, Ok, ¿vale? Es decir, ese problema tiene que incentivar mucho mejor a tu alumno. Entonces tú tienes, bueno, en fin, que currártelo un poquitín más, ¿vale? Darle más narrativa a ese problema, ¿sí? perfecto. Sí, señora. En el cuarto dice que la construcción de la solución es como que los grupos expliquen las razones de su método usando modelos, diagramas o cálculos, ¿verdad? En el quinto dice la presentación y discusión. Los equipos comparten sus soluciones, promoviendo el debate y el análisis crítico, ¿sí? Y por último, una reflexión, que se realiza una reflexión grupal sobre lo aprendido eh, y tener claramente la parte de las conexiones con otras áreas, como si fuera transversalizado, y la importancia de las proporciones en la vida cotidiana, ¿sí? Y por último, tener pues como la rúbrica, donde van los criterios, que si se comprendió el tema, la aplicación de conceptos, creatividad y razonamiento, trabajo en grupo, que Mm. sería pues como corporativo, ¿verdad? Entonces, y la presentación pues como por lo último. En la parte de la valoración sería excelente, bueno, suficiente, insuficiente, Mm. ¿sí? Entonces, ya entiendo pues que referente a lo que usted estaba explicando, si me falta un poco más de narrativa, llevar a cabo o ir a temas, a partes específicas que se visualice o se entienda cuando se esté explicando realmente a quién va dirigido, la Claro, población, ¿verdad? es Entonces, decir, sí, claro, señora, eso también, pero además, es decir, a la hora, los grupos tienes que definir muy bien cómo se forman esos grupos. perfecto.
¿vale? Cómo tú piensas que una actividad en la cual no va a ser individual, sino que los alumnos van a estar trabajando en grupo prácticamente todo el tiempo, es fundamental que esa formación de grupo esté bien realizada. Es decir, tenga unos criterios para a la hora de tú elegir unos miembros u otros cuando se formen esos equipos de trabajo. Entonces, te falta detallar cómo son esos equipos, si son colaborativos, cooperativos y además, pues bueno, es lo que os digo a todos. A la hora de presentar es decir, en realidad estas fases no son difíciles. Es decir, os lo repito, no están acotadas. Lo que es importante es que haya una fase de presentación del problema, que te dejen claro cuáles son los criterios, cómo son esos grupos y que les demos la posibilidad a los alumnos de que elijan, realicen el método científico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que se hagan preguntas, que acoten el problema, que sepan el camino que tienen que seguir con esas preguntas, que sepan qué hacer, cómo investigar y que finalmente, cuando uno tiene los datos, los resultados, pues bueno, sepan analizarlo y por último, presentarlo. Eso es una ABP. Eso es una aplicación, o sea, es un aprendizaje basado en un problema. La fase, pues bueno, las fases, Carlos, se solapan, a veces se solapan. Es decir, mm, hay veces en las que la lluvia de ideas, pues bueno, se solapa con la etapa de preguntas. Alguno decide tomar nota, en fin. Pero lo importante son, bueno, las fases definitorias diferentes que tiene una BP, que es planteamiento de un problema, mm, fijación, determinación de ese problema, formación de grupo, investigación o hipótesis e investigación, resultados, ¿no? Análisis y resultados, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo a la hora en fin, de aprenderos lo que significa cada fase. Es importante que sepáis cómo aplicarla, ¿de acuerdo? De ninguna manera una BP problema puede, después de organizarse los grupos, al final los alumnos van a tener que presentar un resultado aplicando una fórmula, una fórmula literal de un problema, ¿no? Una fórmula matemática. Eso no es una BP. De igual manera, una BP problema con todas sus fases, como ya estáis viendo, no se puede realizar en una sola clase, ni en dos. Si queremos que esté bien hecho. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias por la aclaración. Bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces antes de pasar a la siguiente ronda de dudas, vamos a seguir. Bien, al final tendríamos una presentación y una defensa, que no es otra cosa más que la manera en la que esa solución al problema se da. Los alumnos la van a presentar, ¿vale? Aquí os he puesto cómo se podría evaluar este tipo de metodología. Pues con una rúbrica. Se puede evaluar, vamos a ver, se puede evaluar de muchas maneras. Pensad que en este tipo de propuesta, esta metodología activa, aquí tenemos trabajo individual, trabajo en grupo, trabajo de contenido, de presentación oral, etcétera. Se trabaja un montón de cosas. Entonces, yo os he puesto como ejemplo, ¿vale?, esta rúbrica. Entonces,
tenemos, acordaros siempre, em, unos niveles de logro, que son siempre los que están encima, siempre están en la fila superior, y en la columna izquierda en general tenemos los criterios de evaluación de la actividad. Entonces, yo aquí, la rúbrica, lo que le pasa es que el instrumento de evaluación, lo que ocurre es que es muy versátil. Entonces, pues bueno, por eso está de moda, permitidme esa expresión, porque claro, tú en una rúbrica mm, puedes evaluar muchísimas cosas con con un solo instrumento. Yo prefiero utilizar más, ¿vale? Una rúbrica no, para mí no es suficiente, pero bueno, vamos a hacer una rúbrica. ¿Qué criterios para mí son importantes o yo quiero evaluar una vez que realice esta actividad? Pues mira, a ver, que si no me voy de tiempo. La comprensión del problema y los conceptos estadísticos con contenido, diseño y ejecución del muestreo, cómo se realizan, cómo se analizan los datos, cómo se calcula ese intervalo, cómo se interpreta la fiabilidad y esas conclusiones, cómo se realiza esa presentación oral, el trabajo en equipo, la colaboración. Entonces, aquí, en este caso, fijaros, aquí he puesto un criterio en el cual yo voy a tener en cuenta el trabajo individual de uno de los miembros del equipo sobre el resto. Entonces, bueno, yo puedo calificar si colabora con el equipo, si colabora mínimamente, activamente, lidera o, bueno, o a veces incluso igual de importante que liderar, que es el de fomentar un ambiente de trabajo colaborativo. ¿Vale? Esto sería una rúbrica. Siempre acordaros, en el caso de metodología activa, siempre vamos a tener una heteroevaluación por parte del docente, una coevaluación y una autoevaluación. Ahora lo veremos. En el caso de este trabajo, al ser un informe, ser una actividad en grupo y demás, yo he hecho una rúbrica donde he considerado de una sola vez, bueno, em, todos esos criterios o evidencias de aprendizaje que yo voy a tener. ¿Cómo también se podría hacer? Pues bueno, cada criterio de evaluación, vosotros le podéis dar una ponderación diferente, ¿vale? Y en una sola rúbrica, pues ya os digo, al final os sale una nota. eh, bueno, si cada uno de los criterios tiene, para vosotros, tiene la misma ponderación, o si, no sé, imaginaros, para mí la presentación oral y la defensa es tan importante como la comprensión del problema y conceptos estadísticos, pues yo esos dos criterios les doy una ponderación más o superior al resto o le doy la misma ponderación. ¿Vale? Que también yo digo, tampoco es necesario poner tantos niveles de logro. ¿eh? Yo he puesto 5 porque, bueno, me resultaba más cómodo a la hora de calcular. Pero te podéis ponerle 3, decir, muchas veces con 3 es suficiente. Va a depender también de la complejidad, ¿no? De vuestra actividad. Pero ni mucho menos tiene que ser obligatoriamente 5, ¿vale? ¿Cómo sería el sistema de evaluación de esta actividad o cómo podría ser este sistema de evaluación de esta actividad? Pues bueno, em, vamos a hacer, por supuesto, no puede ser de otra manera, la evaluación tiene que ser continua y formativa. Observación directa del proceso con un peso, yo lo he puesto del 30%. Cómo yo
tomo esos datos? Bueno, pues estos datos, pues bueno, puede ser a través de registros, de estos con rúbricas, estos con listas de cotejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, acordaros, estos son evidencias, ¿eh? Una evidencia que para mí es importante a la hora de calificar y yo le voy a dar un peso de un 30%, pero necesito tener determinados instrumentos, ¿eh? para, para tener constancia de esa evidencia, ¿vale? Para ser objetivo, ¿sí? Otra manera de evaluar podría ser con un informe técnico, matemático del equipo. ¿Cómo se habría que evaluar, ¿no? Pues bueno, cómo está ese informe? Si se ha hecho la corrección, cómo se está redactado, etcétera, etcétera, etcétera. Si además, para mí era importante también, si esas conclusiones están, estas conclusiones están justificadas, ¿de acuerdo? Están basadas en datos. ¿Qué datos? ¿Cuál es el intervalo? No una conclusión sacada del sombrero, ¿eh? La presentación oral y la defensa le daría un peso de un 20% y la autoevaluación y la coevaluación un 10%. Ojo aquí. Aquí es importante que el proceso de coevaluación y de autoevaluación se haga también. ¿Cómo lo haríamos? ¿Y por qué? Pues bueno, al final de vuestra propuesta cogéis unos cuestionarios que ay, pues no he subido esos cuestionarios, pero bueno, sería un cuestionario para que vuestros alumnos se autoevaluaran y se coevaluaran. Quien no participe en ese proceso de coevaluación, pues bueno, no tendría un 10%. Recordad siempre que esta información os la quedáis vosotros con ella y es súper útil para vosotros saber los resultados de ese proceso de coevaluación en una actividad en donde se ha trabajado en grupo, ¿vale? Y nada más. Mm, quiero alguna duda por ahí. A ver, ¿algo que comentar? A ver qué me habéis escrito por el chat. Profe, soy Francisco. Hola, Francisco. A ver. Profe, sería bueno de que en las clases de refuerzo planteara como especie de problemas y que en grupos pequeños hiciéramos la actividad. Vosotros, vale, también, pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué no lo he hecho así? Porque muchas veces he planteado, a ver, quién me planteaba una actividad y nadie la trae hecha. Entonces, em, si queréis la siguiente, lo hacemos así. A veces lo que los profesores hacen, profe, es que por lo menos vamos planteando la actividad y nosotros por grupo la vamos haciendo y nos damos un tiempo estipulado. Y Vale, luego, eh, por grupo, presentamos lo que realizamos, lo ¿sí que me entiendes? tenéis. Vale, Sí, lo que alcanzamos a tener y otro profesor nos las entrega como debería ser realizada a veces y nos las monta en los documentos, como para que nosotros tengamos más idea del tema. vale, ¿prefería hacerlo así? Sí, pues listo, lo hacemos así. Pero quiero participación, ¿vale? Estupendo, pues lo tendremos en cuenta para la siguiente clase. A ver, Víctor, cuando se hace un simulacro de examen final, no hay ningún simulacro. Los simulacros de examen, No sé, simulacro no. Perdone que le interrumpa. Es, como dice el compañero, ir haciendo clase teórico-práctico, porque solamente a veces con la teoría las cosas, hay muchas cosas que quedan en el aire. Entonces vale, sería bueno que se hiciera la clase teórico-práctica para ir preparados para el examen final, para saber a qué nos vamos a enfrentar. vale, pues tenemos una clase de refuerzo de examen y si vamos a hacer las clases prácticas, esperando que todos me colaboráis. Estupendo, mucho mejor, ¿sí? Vale, pues muy bien.
Así lo hacemos, ¿vale? Perdón que me vaya, ¿vale? Pues nada, queridos alumnos y queridas alumnas, muchísimas gracias por venir a clase. Y quedamos en eso para la siguiente, ¿vale? Que paséis muy buen día. Gracias, A profe. usted, muchas gracias. Gracias, profe. Venga, hasta luego. A ver.